Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y en este vídeo te voy a revelar cuál es el mejor lenguaje de programación para empezar, cuál es el más fácil y el que más proyección de futuro tiene. Así que muy atento porque el mejor lenguaje de programación es este. Antes de decírtelo, suscríbete al canal y te lo voy a decir ya, sin más preámbulos. El mejor lenguaje de programación ahora mismo, el más sencillo de aprender, el más fácil de entender, el que más trabajo va a dar ahora y en el futuro, es JavaScript, como quieras decir. JavaScript es el mejor lenguaje de programación para empezar a programar, sobre todo si estás interesado en el desarrollo web. JavaScript está muy demandado por las empresas por varios motivos. Uno de ellos es su carácter multiplataforma que está teniendo poco a poco. Es decir, las utilidades que tiene JavaScript poco a poco son cada día más grandes. Es decir, no solamente se va a limitar a frontend, sino que también puede hacer backend, ¿no? Es decir, no solamente se limita a dar una pequeña funcionalidad o hacer 4 efectos y 4 eventos en una página web. No, sino que ya puedes hacer cosas mucho más grandes, especialmente también con el auge de plataformas como por ejemplo Node.js y también por el auge de los frameworks de desarrollo web con JavaScript, como son el caso de Angular, React, Vue.js, Astro y tecnologías similares. Y es que además JavaScript ya no es que sea solo desarrollo web, es que también es desarrollo móvil, es que también es desarrollo en el servidor, es que también son bases de datos con MongoDB. Es que JavaScript a día de hoy se ha convertido en un lenguaje muy versátil, lo que antes muchos decían que había que elegir un lenguaje que sirviera para muchas cosas. La gente siempre suele recomendar lenguajes como Python para empezar, por su carácter multiplataforma y multiparadigma y tal, y porque puede hacer web, puede hacer backend, puede hacer aplicaciones de escritorio y de consola, vale. Eso era antes, pero es que ahora JavaScript también se ha convertido en un lenguaje multiplataforma, multiparadigma y multi de todo. Es decir, tú puedes crear aplicaciones web, aplicaciones de escritorio también con JavaScript, backend, puedes hacer aplicaciones de móvil, puedes hacer un cojón de cosas utilizando JavaScript como tal. Que quizá no sea nativo el código que tú hagas para generar una aplicación de móvil, pues evidentemente no. Que seguramente la aplicación que tú hagas para escritorio no sea nativa, pues seguramente no. Pero ¿cuántas aplicaciones web que usamos en el día a día son 100% nativas? No tantas, muchas de las que tú usas son un navegador web realmente maqueado y parece una aplicación, ¿de acuerdo? Muchas están basadas en Chrome y parece una aplicación y tú la estás usando y tiene un rendimiento espectacular a día de hoy. Entonces, claro, JavaScript se ha convertido en algo tan versátil que es sumamente interesante. Pero esto son cosas que poco a poco y cada día más la gente está entendiendo. Pero te voy a decir por qué a mí me parece que es el mejor lenguaje para empezar a programar, el mejor lenguaje para aprender primero, el mejor lenguaje para empezar y una de las apuestas seguras si quieres dedicarte al desarrollo web. Y es que JavaScript tiene una gran proyección de futuro. Actualmente, a día de hoy, es el lenguaje más demandado, más solicitado por las empresas. En las estadísticas anuales que sacan plataformas como Stack Overflow, JavaScript ha ido demostrando poco a poco, año tras año, un crecimiento que ningún otro lenguaje antes había experimentado. Y es verdad que casi en la totalidad, y ojo a lo que digo, casi en la totalidad de trabajos de desarrollo web que se ofertan en plataformas de empleo y tal, casi en su totalidad se utiliza JavaScript, se pide JavaScript o tecnologías aledañas a él. Otra gran ventaja que tiene JavaScript es que es muy fácil de aprender, pero fácil, no es excesivamente complejo y no requiere que aprendas complicados paradigmas de programación, ni patrones de diseño en concreto, ni nada complicado para empezar. En un principio te deja que hagas lo que tú quieras y como tú quieras, en un principio y en un final realmente. No necesitas aprender programación orientada a objetos en un primer momento para empezar a programar con JavaScript, como pasa con otros lenguajes, por ejemplo Java se complica para empezar a programar con él, o se le suele complicar a los novatos porque ya de base todo es programación orientada a objetos, ya empiezas a programar con una clase y ya eso no lo entiendes. Aquí en JavaScript tú puedes hacer programación estructurada o programación funcional directamente y aquí nadie te dice nada y haces tu programa que funciona como tú quieras o para lo que tú quieras. Otra cosa muy buena que tiene JavaScript, y por eso digo que es de los mejores lenguajes para empezar, es que es un lenguaje muy ligero. Lo puedes ejecutar en casi cualquier equipo, en una tostadora mismamente. Todo puede ejecutar JavaScript. Todo lo que tenga un navegador puede ejecutar JavaScript y no requiere un equipo excesivamente potente para ejecutarse, solo un navegador web normal y con un editor de código normal y básico y sencillo y ligero puedes programar con JavaScript. Con un Sublime Text y un Google Chrome puedes estar haciendo programación con JavaScript, o con un Google Chrome y un Visual Studio Code puedes estar haciendo programación con JavaScript. No requiere un equipo potente, no requiere una máquina virtual, no requiere una compilación, es decir, todo lo que tú programas se ejecuta directamente en el navegador. Luego lo malo que tiene también es que muchas veces pues los errores
como es un lenguaje de naturaleza de script, es decir, es un lenguaje que no compila, es un lenguaje interpretado por el navegador, pues puedes pasar que los errores que directamente cometas en el código los veas y exploten directamente el propio navegador web y lo veas tú ahí en la consola del navegador. Pero bueno, para eso estamos, para ir programando, debugueando, depurando y dejándolo bien antes de publicar nada al mundo, ¿no? Antes de hacer un deploy y ponerlo en producción. Y precisamente para mí es una gran ventaja, y otra de las grandes ventajas que tiene JavaScript, y por eso lo califico como el mejor lenguaje de programación para empezar, y es que es un lenguaje no compilado, y eso es una grandísima ventaja para mí, ya que eso hace que sea más ligero, se ejecuta directamente en el navegador, lo que lo hace también más accesible y más rápido para empezar a programar, ¿ok? Entonces, por todas estas cosas, JavaScript me parece el mejor lenguaje de programación, sinceramente. Y yo realmente a JavaScript solo le veo ventajas, no le veo prácticamente ninguna desventaja. La única desventaja que ven por ahí los puritanos del código y los eruditos del código es que no tiene un tipado fuerte y precisamente que es un lenguaje de naturaleza script. A mí lo de que es de naturaleza de script y no se compila, todo bien, pero lo del tipado fuerte es una cosa que con tecnologías como por ejemplo TypeScript ya lo han ido introduciendo. ¿A qué me refiero con esto? A que tú en JavaScript puedes definir una variable que sea de tipo string y luego asignarle un valor numérico, por ejemplo. Es decir, no se restringe lo que tú vayas a meter dentro de una variable, porque no tiene un tipado fuerte. Esto con lenguajes de programación como Java no pasa. Entonces eso limita mucho los errores. Es decir, tú defines una variable que es un string, luego no le puedes asignar un número, solo le puedes asignar un string también. Esto en JavaScript pues es más libre. Tú defines un string y luego le defines otro tipo de dato dentro y el programa se lo come, por decirlo así, aunque sea una mala práctica. Sin embargo, esto se corrige con tecnologías como TypeScript, que te permiten dar un tipado fuerte a las variables que tú tienes en tu código de JavaScript. Por tanto, si defines un string, luego no le puedes asignar un valor que sea numérico, por ejemplo, ¿no? Y además también le da compatibilidad extra con los últimos estándares y las últimas novedades del lenguaje para que se transpile ese código y se pueda ejecutar en navegadores más antiguos también y funcione. Para mí son todo ventajas y además con todos los frameworks que están saliendo y todas las tecnologías alrededor, cada día más puedes hacer casi cualquier cosa con JavaScript. Y bueno, si te interesa aprender JavaScript, acabo de sacar un curso que es espectacular. Es un curso de JavaScript súper potente, es un máster en toda regla en el cual te voy a enseñar programación desde cero, desde absoluto cero con JavaScript, JavaScript desde cero con los últimos estándares y lo más moderno. Te voy a enseñar Node.js, te voy a enseñar TypeScript, te voy a enseñar programación orientada a objetos, te voy a enseñar Angular, te voy a enseñar a trabajar con el MinStack, vamos a hacer también proyectos que van a incluir maquetación web, luego también te enseñaré Astro, uno de los frameworks de JavaScript con más proyección de futuro y mucho más. Además tendremos cientos de ejercicios, de prácticas y varios proyectos, así que te recomiendo mucho que te apuntes al curso. Lo tienes en la descripción del vídeo, tienes un enlace para que puedas entrar a él. Es el máster en JavaScript 2025, te lo recomiendo un montón. Para mi gusto, un curso súper fundamental, así que corre a verlo y apúntate porque te va a ayudar mucho a aprender las tecnologías de JavaScript más demandadas en el mercado laboral. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, suscríbete y nos vemos prontito en otro vídeo. Chao, chao.